El segundo día de las 12ª jornadas de ASARI. Hoy es un día un poco especial porque hoy vamos a hablar de los trastornos del espectro autista, pero en adolescencia y adultez. Y para empezar a hablar de ello, tenemos aquí a María Beltrán, que la doctora María Beltrán es psiquiatra en la Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente de SECA, y además lleva también a trastornos de conducta alimentaria. Y también al estar en la USMIA lleva muchos diagnósticos con trastornos del espectro autista y nos va a hablar de cómo son estos adultos. Muchas gracias por venir, María, y te dejo aquí ya. Para hacer el karaoke lo más apropiado posible. Bueno, soy psiquiatra y lo que quiero decir antes de empezar un poco a hablar de todas estas palabras que utilizamos los psiquiatras es que precisamente eso es lo que también tenéis que tener en cuenta cuando esté hablando. Es decir, cuando una persona trabaja en una unidad de salud mental, tiene como una selección de pacientes que llegan. Ven una parte de la población que tiene problemas. Es decir, que hoy yo os voy a hablar de muchos problemas, pero eso no define el trastorno del espectro autista. Yo voy a hablar de muchas palabras, depresión, ansiedad, problemas graves, pero tenéis que tener en cuenta que yo estoy viendo una parte de la población y vamos a hablar de una parte que tiene problemas. Es verdad que el trastorno del espectro autista en la edad adulta, en estos momentos, estamos en una situación totalmente nueva, porque han habido, en los últimos 30 años, ha habido un cambio total, tanto desde los nombres que se utilizan, las clasificaciones y los distintos profesionales que han ido trabajando han ido intentando aportar de diferentes disciplinas muchos conocimientos, con lo cual lo que hoy en día las personas con trastorno del espectro autista, con la intervención temprana que se está produciendo, cómo serán de adultos, es totalmente distinto a cómo lo describen los estudios que se hicieron en los 90 y hacia el año 2000, es decir, hace nada. Es decir, que estamos en una situación en la que todo está cambiando, en la que cada vez se investiga más, pero que estamos viendo que todavía comparar estudios, comparar diferentes poblaciones es complicado. Aparte de que se ha avanzado mucho, se ha aportado una perspectiva que es lo que hoy vamos a valorar, que es la perspectiva evolutiva. Es decir, que las personas a lo largo de nuestra vida cambiamos. No son lo mismo las necesidades de un niño que la de un joven que la de un adulto. Y a las personas con TEA les pasa exactamente lo mismo. Y los cambios, las dificultades, los retos que ofrecen cada uno de los cambios en tu vida, los afrontas de una manera diferente. ¿Qué va a pasar con las personas con trastorno del espectro autista? Que las van a expresar a su manera, pero las van a vivir como vivimos nosotros. La transición a la adolescencia es complicada. La adolescencia todos la hemos pasado mal y a nuestra manera lo hemos expresado, y lo hemos expresado de una manera muchas veces, bueno, que no todos habéis acabado en una unidad de salud mental, pero muchos adolescentes acaban en una unidad de salud mental simplemente porque están pasando por un trastorno adaptativo. Las personas con trastorno del espectro autista también van a pasar por la adolescencia y también van a pasar por una serie de dificultades de su adolescencia. Y eso es lo que los profesionales tenemos que estar preparados para dar una respuesta, porque tenemos que entender muy bien qué es el trastorno del espectro autista, entender muy bien lo que es la adolescencia y ser capaces de reconocerlo en una persona que es diferente. Y eso es un trabajo difícil, no es solamente de poner un diagnóstico. ¿Vale? Bueno, entonces yo voy a intentar hacer una pequeña aproximación. El título era un poco psicopatología del trastorno del espectro autista, pero claro, eso me parecía súper ambicioso porque tenía que hablar de toda la psicopatología y de todos los trastornos. Bueno, me parecía. Entonces yo voy a hacer una aproximación. Vamos a tratar de hablar un poquito de los estudios más recientes que hay de comorbilidad, que es cuando un trastorno mental aparece sobre una condición. Es verdad que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, pero sí que es verdad que expresan las enfermedades de otra manera. Entonces, cuando se presentan las dos cosas juntas, nos oiréis hablar todo el rato a los psiquiatras de comorbilidad, ¿no? Entonces,
Lo que os va a quedar sobre el claro cuando salgáis por esa puerta es que no tenemos estudios suficientes como para decir que lo que estoy diciendo es la verdad. Es decir, necesitamos todavía que la gente ponga todos sus conocimientos, investigue todavía más para que realmente podamos hacer intervenciones y las personas con TEA se entiendan y puedan ser comprendidas de una mejor manera, ¿no? De manera que les sea pues, más fácil la vida, como a todos nos gustaría que fuera para todos nosotros. ¿Sí? Bueno, lo que espero es que me vayáis preguntando las cosas que vayan surgiendo como dificultades. Sé que somos mucha gente, bueno, también es verdad que tampoco somos mucha en estos momentos, entonces cualquier cosa que queráis preguntar, a mí me parece bien. Entonces, el título que yo he puesto a la presentación ha sido Abordaje desde una unidad de salud mental, porque en las unidades de salud mental, la forma en la que las personas con trastorno del espectro autista suelen venir, es verdad que vienen o bien para un diagnóstico, o bien para que les ayudemos con la comorbilidad, con los trastornos mentales que les acompañan, o bien para que establezcamos una intervención con esa psicopatología que están presentando. Entonces, ¿qué pasa con el diagnóstico? El diagnóstico del trastorno del espectro autista, sé que ayer os estuvieron hablando de un montón de pruebas, de un montón de historias, pero al final es un diagnóstico clínico. Va a depender del profesional que está haciendo una valoración. Es decir, porque tú vas a recoger una buena historia clínica y te vas a apoyar en una serie de cuestionarios, pero al final tienes que valorar a una persona. Y depende mucho de la formación y la experiencia del profesional. Y es verdad que las unidades de salud mental de adultos todavía están empezando en esa experiencia. Todavía les falta formación. Entonces, a veces es difícil porque es verdad que la mayoría de los chicos con un trastorno de espectro autista les han diagnosticado en la infancia. Están los centros de atención temprana que trabajan fenomenal, los neuropediatras que también están muy acostumbrados, las SUSMIs a veces también participamos. Pero es verdad que muchos pacientes, muchos síndromes de Asperger, autismos de alto funcionamiento, se diagnostican en la edad adulta. O llegan a la edad adulta sin tener un diagnóstico. Y pueden aparecer en una unidad de salud mental del adulto y con un problema, pues por tener un comportamiento alterado. Muchas veces aparecen en las puertas de urgencia del hospital porque de algo que aparentemente no era grave, pues ha habido pues, una explosión, se han puesto... muchas veces, tampoco muchas veces, algunas veces aparecen. Y entonces el psiquiatra los valora y el psiquiatra que no está acostumbrado, que no ha valorado trastornos del espectro autista en su profesión, porque siempre ha trabajado de adultos, porque su formación es de más tiempo, de los últimos 20 años, pues a veces dice, pues es un chico raro, con unos comportamientos raros, o los diagnostican de trastornos de personalidad esquizoide. Es decir, hacen diagnósticos que no tienen que ver, bueno, a veces tienen que ver, pero que no captan lo que significa tener un trastorno del espectro autista. Con lo cual, el diagnóstico que se hace sobre eso, sobre lo que le está pasando, no es el adecuado, no es el que va a permitir que hagamos una intervención como se debe hacer. Entonces, es verdad que es muy importante empezar a concienciar a los profesionales para que conozcan lo que es un trastorno del espectro autista en la edad adulta, cómo se manifiesta en la edad adulta. Luego también, porque es muy importante hacer un plan de intervención adecuado a la edad del paciente. Es decir, no es lo mismo hacer un plan de intervención en un niño que en un adulto. No es lo mismo un niño que tiene que ir al colegio que un adulto que tiene que ir a una entrevista laboral. Entonces, vamos a tener que conocer los cambios evolutivos que se producen en el paciente y que le van a suponer nuevos retos. Pero también es verdad que como se expresan en las diferentes edades va a ser diferente. Entonces, esto va a exigir mucha colaboración interdisciplinar. Todo el rato, yo creo que las exigencias que me estoy planteando todo el tiempo cuando hacía la presentación era que somos los profesionales los que tenemos que hacer muchos cambios en cómo entendemos las cosas. Bien, y luego la parte que me toca, que es la de la comorbilidad, los trastornos mentales que aparecen en las personas con trastorno del espectro autista. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que todavía no sabemos muy bien por qué se producen por qué tienen un mayor riesgo de presentar trastornos mentales añadidos. Que muchas veces lo que va a suponer muchas veces lo que entendemos como un trastorno mental, un trastorno conductual,
una depresión muchas veces es como una forma de expresar cómo reaccionan ante factores psicosociales. Es decir, muchas veces las intervenciones simplemente vienen a ser a que el paciente se entienda, acepte y aprecie sus propias diferencias, y muchas veces son reacciones adaptativas y que pueden exacerbar los síntomas que representan el trastorno del espectro autista. En estos momentos la comorbilidad en muchos estudios refleja que más de la mitad de las personas con un trastorno autista tienen un trastorno mental añadido en estos momentos, con los estudios que hay ahora. Bien. ¿Qué dificultades tenemos para estudiar los trastornos mentales que aparecen sobre personas con trastorno del espectro autista? Pues lo primero, que la población autista es una población muy heterogénea. Los estudios se hacen con muestras muy pequeñas y se incluyen a gente que a lo mejor tienen coeficientes intelectuales muy diferentes o que han recibido intervenciones muy distintas. Entonces, y luego esos estudios los comparamos con otro estudio que viene de otra cultura que además tiene esa misma población heterogénea, con lo cual los estudios no pueden compararse unos con otros. Cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, un infarto, lo que hace es coger personas de 40 años, caucásicos, que han tenido un infarto entre los 40 y entre los 35 y los 40. Es decir, más o menos parecidas, pero aquí eso, con los estudios que tenemos ahora, es muy difícil hacer estudios comparables, con lo cual nos enfrentamos muchas veces a que hay muy pocos estudios que tengan una muestra suficiente y que tengan recogido todo lo que hay que recoger para poder hacer una buena extrapolación de datos. Y luego, ¿qué pasa? Que han cambiado las clasificaciones. Hasta que Lord Nawi rescata el síndrome de Asperger, el diagnóstico en 1980. Eso no hace nada en la ciencia. Es decir, que todas las personas que han nacido antes de esa fecha van a tener diagnósticos incorrectos, variados, por decirlo de alguna manera, porque todavía no era conocido lo que era el diagnóstico. Y luego, las sucesivas clasificaciones, cómo nos hemos ido aproximando al diagnóstico, han ido cambiando, de tal manera que en estos momentos acaba de salir, como Pepe dice, una nueva clasificación que aúna todos los criterios anteriores y hace un grupo que habla de la dimensionalidad del espectro, el trastorno del espectro autista. Pero eso ha salido hace 3 años. Los estudios que vayan a incluir ese diagnóstico están por salir. Y luego está el fallo en nuestros propios conocimientos. El hecho de que no existan estudios, no existen algunos, pero no suficientes, pues hace que todavía nosotros no tengamos la base de conocimientos científicos y habilidades suficientes como para poder ayudarles de manera adecuada. Y hagamos atribuciones diagnósticas, es decir, expliquemos las cosas de una manera que a veces no toca. Bien, todos, supongo que ayer también nos contarían que la prevalencia ha aumentado mucho. La media mundial es 1 de cada 175 niños. En realidad la explicación de este incremento es porque se diagnostican más, porque en estos momentos hay una sensibilidad también para que los niños pues sean diagnosticados cuanto antes mejor, porque se ha visto además que cuanto antes se diagnostiquen, mejor pronóstico van a tener, se puede establecer una intervención adecuada y evolucionar mejor. De lo que sí tenemos evidencia es que cuando un niño se diagnostica precozmente y se le trata de forma adecuada, es capaz de desarrollar relaciones de mayor intimidad y puede progresar en los distintos ámbitos. ¿Esto qué significa también cara a la dificultad de hacer estudios de comorbilidad? Que como evolucionen estos niños va a ser totalmente distinto de los casos que conocemos ahora. Es decir, que nos vamos a enfrentar a nuevos retos. Bueno, también es verdad que a pesar de todas estas cosas negativas que les estoy contando, los estudios hablan de que hacia la edad adulta los trastornos del espectro autista, cuando pasan la adolescencia, mejoran. Tienen una mejor conciencia y sus intereses específicos pueden ser ya relevantes para trabajos. Aunque esto volvemos a lo mismo, tenemos pocos estudios y en algunos estudios hablan de que algunos empeoran. De momento, lo que podemos decir es que es muy variable. Aunque yo os puedo hablar de mi propia experiencia. Perdón.
Y puedo hablar de mi propia experiencia. Sí que es verdad que a los padres yo les suelo explicar que el peor momento para un paciente, para mis pacientes, con un trastorno del espectro autista suele ser la adolescencia. Si superan el instituto y bachiller, la edad adulta ofrece una estabilidad, unas rutinas estables, que esto les beneficia. Y ellos también es posible que, influidos por la maduración emocional y fisiológica, como recogen algunos trabajos, haga que la edad adulta sea un lugar mejor, en cierta manera, porque encuentran un poco su camino, como yo creo que nos pasa a muchos de nosotros. Quiero decir, tampoco es una explicación que tiene bastante sentido común. Parece ser que muchas de las cosas que preocupan en la edad de la infancia, que son la excitación, las rabietas, los manierismos y las autoagresiones, también disminuyen con la edad. ¿Vale? Y adquieren una serie de habilidades también en sus dificultades, y en realidad los comportamientos empiezan a ser menos restrictivos y repetitivos. ¿Cuáles son, según los estudios, los factores de buen pronóstico? Pues hasta ahora el coeficiente intelectual. También es de sentido común, el retraso mental dificulta la adaptación social. Pero es verdad que esto solo explica una parte, porque aunque la mitad de las personas que tenían un CI dentro del rango, la mitad eran independientes, habían alcanzado una autonomía, pero la otra mitad no tenía relaciones cercanas y solo un tercio tenían un empleo. Es decir, que todavía la dificultad suele ser alta, a pesar de tener un CI normal. Lo que dicen estos estudios, que lo que también tiene mucho impacto son los rituales, las estereotipias y la ansiedad. Y que otro factor predictor muy importante es la competencia en el lenguaje. Y que otro factor de buen pronóstico es el apoyo familiar, el apoyo institucional y en general que gocen de una buena red que le dé el soporte que puedan necesitar en determinados momentos de su vida. Bueno, la adolescencia en general. Esto les estaba explicando que muchos adolescentes acaban en unidades de salud mental, es decir, 1 de cada 5 adolescentes presentan trastornos psiquiátricos, no adolescentes con TEA, adolescentes. Hay que considerar que la adolescencia es una crisis afectiva y emocional, es decir, es un trastorno adaptativo. Entonces, en las personas con TEA va a llevar a cabo una serie de cambios biológicos que van a tener efectos secundarios en su desarrollo emocional, sexual. Esto es verdad que en estos momentos tienen que adaptarse. Además, en el momento de la adolescencia, para el adolescente el grupo es muy importante, para todos los adolescentes. Entonces, ser afectado por el grupo, todos tienen reacciones que son exageradas. En ese momento, el niño con TEA capta mejor sus dificultades, se da cuenta más de las dificultades que tiene, con lo cual sus niveles de ansiedad, sus niveles de tristeza, de malestar, de inadecuación son mayores también. Entonces, ¿qué aparece? ¿Cómo lo expresan? Pues de una manera diferente, con alteraciones comportamentales, episodios de agitación, irritabilidad, impulsividad. Hay que tener muchísimo cuidado en estos momentos, hay que vigilar siempre la depresión y la ansiedad. Y luego, en casos más graves, es verdad que las interpretaciones que hacen de la mente de los demás hace que actúen con mucha desconfianza, porque entienden muchas veces pues alguna broma de mal gusto, pues la interpretan como que van a por ellos. Los adolescentes tienen muchas veces su propio vocabulario dentro del grupo y ellos no captan nada, solo captan pues como una especie como de intensidad, ¿no? Como de malestar, como que de agresividad incluso. Y ellos no saben responder a eso. Con lo cual a veces hacen lo que nosotros llamamos de tipo paranoide significa algo así como desconfianza. Es decir, que se vuelven muy desconfiados hacia los demás. Y esto todavía dificulta más la interpretación que hacen de las situaciones sociales. Y esto incluso les puede llevar a salirse un poco de la realidad, a hacer lo que nosotros llamamos crisis psicóticas breves. Es decir, en cierto momento la interpretación que hacen se aleja tanto de la realidad que pierden por contacto, ¿no? Hay que tratarlo siempre como algo que va en relación con la ansiedad. No tiene por qué ser una esquizofrenia. Lo digo porque la esquizofrenia se caracteriza por la presentación de síntomas psicóticos, pero la esquizofrenia también lleva una progresión a que haya una pérdida de habilidades. Y esto no tiene por qué darse en estos casos. En estos casos sería una manera de responder ante una situación de ansiedad. Y si trabajamos con la ansiedad, probablemente esto disminuya mucho.
¿De acuerdo? Bueno, los estudios de comorbilidad en la infancia y en la adolescencia. Vale. En la infancia es mucho más frecuente la presencia de trastornos mentales añadidos, incluso hasta entre un 70 y un 75% hablan los estudios. Pero es que casi la mitad, 41%, presentan 2 trastornos mentales asociados. Hay estudios, concretamente uno que tengo aquí, que presenta que uno de los más frecuentes sería el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Esto también es verdad que es difícil encontrar estudios porque antes, en la anterior clasificación que había, que seguíamos los psiquiatras, o diagnosticabas déficit de atención o diagnosticabas trastorno del espectro autista. No había posibilidad, eran excluyentes. Ahora en el DSM-5, en la última clasificación, lo puedes hacer, puedes diagnosticar los dos. ¿Por qué? Porque es verdad que los niños con el trastorno del espectro autista, como están en sus propios intereses, muchas veces no prestan atención a lo que tienen que prestar atención. Y aparentemente son niños inatentos. Pero también es verdad que con mayor frecuencia les cuesta mantener la atención, tienen la atención dispersa, les cuesta hacer atención sostenida. Es decir, que en esos casos no es solamente que estén en su propio mundo, sino que además tienen un déficit de atención. Y eso es tratable. En eso les podemos ayudar bastante, con lo cual es importante hacer esa diferenciación. También puede presentar un trastorno oposicionista desafiante, que es un trastorno de conducta en el que el paciente está siempre como enfadado con el mundo. Evidentemente esto dificulta la interacción social todavía más. Los trastornos de ansiedad, todos. Trastorno obsesivo-compulsivo, fobias específicas, ansiedad de separación, todos son muy frecuentes en los niños con trastornos del espectro autista. Y es verdad que muchos de los síntomas se solapan y a veces es difícil que hagamos una intervención sobre la ansiedad porque pensamos que como que forma parte de ellos y no, les podemos ayudar porque les genera además un sufrimiento. Y luego lo que hay que tener siempre, porque también es mucho sufrimiento para estos pacientes, es la depresión mayor, que puede llegar a afectar a la mitad de los niños que acuden a una unidad de salud mental infantil. Vale, en los adultos, la mitad presentan un trastorno psiquiátrico en el momento. A lo largo de la vida, hasta un 69% en algún momento de su vida presentarán trastorno mental. Lo más frecuente son los trastornos de ansiedad. Especial relevancia tiene el trastorno obsesivo-compulsivo porque muchas veces se solapan los síntomas. Los rituales estos que hacen, muchas veces pues se confunden, ¿no? Muchas veces no sabemos si es que el ritual que las conductas repetitivas que hacen tienen que ver con que está más nervioso o que es su forma un poco de hacer frente a la realidad. Los trastornos del estado de ánimo, la depresión, en muchos casos el trastorno bipolar, que es un trastorno mental grave, se presenta con más frecuencia en las personas con trastorno del espectro autista. Lo que explicaba del TOC, muchas veces se solapan los síntomas. Y es verdad que los estudios hablan de que las personas que no tienen retraso mental y que tienen un lenguaje, mayor habilidad verbal, presentan mayores tasas de depresión. Pero yo creo que eso es como que los profesionales diagnosticamos más la depresión cuando el paciente nos la puede contar mejor. Entonces, no sé, eso quizá lo tendríamos que tener en separado. Es verdad que el que es más consciente de sus dificultades, probablemente su estado de ánimo se afecte más. Pero yo creo que todas las personas, independientemente de su capacidad intelectual, la emoción, la sensación de tristeza, de pérdida, la pueden tener igual. Lo que pasa es que los que estamos desde fuera del entorno lo captamos peor, porque no entendemos muchas veces las expresiones de esa tristeza, que a lo mejor puede ser pues, mayor retraimiento o mayores enfados, no las entendemos como que puede estar triste por algún motivo. Bueno, los trastornos de ansiedad en general, ¿vale? En los adultos se asocian, como en todo el mundo, a dificultades a afrontar cambios situacionales y vitales, pues entrevistas de trabajo, la universidad, la salida del colegio, que es un ambiente en el que se hayan sentido protegidos y tienen que salir al mundo adulto. Es verdad que hay una mayor conciencia en los adultos de sus dificultades y que les va a costar, es verdad que la ansiedad también se la genera la dificultad para poder expresar sus propios estados internos, ¿no? Y que muchas veces su propia dificultad para cambiar de idea pues les empieza a hacer determinadas cosas que les van poniendo muy nerviosos.
En esto los profesionales tenemos que trabajar mucho porque nosotros en las unidades de salud mental utilizamos una serie de cuestionarios para valorar el nivel de ansiedad de las personas y cómo se va bajando, cómo va subiendo, en qué medida es un rasgo, en qué medida es episódico de este momento. Entonces, en las personas con TEA que se expresan de forma diferente, esos cuestionarios no son adecuados. Entonces, deberían existir unos cuestionarios que fueran adecuados para las personas que tienen dificultad para leer sus estados internos. Eso es un trabajo que tenemos que hacer porque todavía no existen cuestionarios que estén aceptados por toda la comunidad científica. Bueno, en principio esto lo he puesto porque como de infantil os dais cuenta que escribo mucho, entonces un poquito menos, porque, a ver, en los niños es verdad que muchas veces hay que hacer un diagnóstico diferencial cuando un niño tiene una fobia social grave. Pero cuando uno profundiza, hace una buena entrevista clínica, se da cuenta que en los niños que tienen timidez y evitación social, las habilidades sociales con su familia, con la gente cercana, está conservada. En realidad es cuando salen al mundo, cuando tienen los problemas. No hay una dificultad en la habilidad social en los entornos de cercanía. Entonces hay que hacer, evidentemente, una buena estudio para diferenciar una cosa de la otra. ¿Vale? El trastorno obsesivo-compulsivo, que muchas veces los intereses y conductas inusuales que presentan las personas con TEA, pues muchas veces la gente que no conoce el TEA pues piensa que es un trastorno obsesivo-compulsivo, pero las personas que tienen un trastorno obsesivo-compulsivo lo van desarrollando cuando ya son adultas. Es verdad que existe un trastorno obsesivo-compulsivo de la infancia, que se relaciona en función de la ansiedad, pero tiene un punto de comienzo, no es desde que son bebés. Empieza a una determinada edad, el niño empieza a hacer unas conductas y que tienen que ver con intentar resolver situaciones que le preocupan, no porque sea su manera de enfrentar las situaciones. Bueno, esto muchas veces, yo entiendo que mucha gente que a lo mejor pues, no conoce la historia del trastorno del espectro autista, pues esto les sonará un poco, pues, como que tiene mucho que ver, pero es verdad que cuando se empiezan a describir dentro de la psiquiatría el autismo, se incluye dentro de la esquizofrenia infantil, dentro de las psicosis precoces. Entonces ha habido mucho lío de nomenclatura y a veces se mezcla si la evolución o no la evolución, se va a evolucionar o no va a evolucionar. Los estudios actuales, los que existen, dicen que no existe una mayor evolución de las personas con trastorno del espectro autista hacia esquizofrenia. Eso no es así. Es verdad que a partir en determinado momento se empieza a ver como una distinción clara entre los trastornos del pensamiento. Las personas con trastornos psicóticos, lo que les pasa es que tienen alucinaciones y tienen ideas delirantes, que son ideas que se van de la realidad, que no tienen nada que ver, ¿no? Y desórdenes del pensamiento. Mientras que las personas del trastorno del espectro autista lo que se orientaban son a síntomas en dificultades en las habilidades sociales, comunicativos y sensoriomotorios, es decir, son dos áreas diferentes. Sin embargo, es verdad que a veces en los niños es muy complicado hacer un diagnóstico diferencial. La esquizofrenia es muy rara por debajo de los 7 años, pero al inicio muchas veces empieza muy poquito a poco y es verdad que el primer síntoma que empieza a aparecer en los niños es el aislamiento. Entonces, a veces sí que es verdad que algunas personas tienen que esperarse a la evolución para ver realmente qué diagnóstico hay en los niños. Lo que nos puede guiar un poco para que tengamos claro dónde estamos es que generalmente que hay una historia anterior de esquizofrenia o trastorno bipolar favorece el diagnóstico de esquizofrenia. La alteración de la conducta social en la esquizofrenia es más de aislamiento. Las habilidades sociales están, lo que pasa es que se van aislando, se relacionan bien, lo que se relacionan es poco. Entienden las claves sociales, los aspectos pragmáticos de la comunicación, ¿vale? Lo que pasa es que se evitan. Y luego hacer una buena historia clínica vital sobre la capacidad de interacción es clave. Entonces, en los adultos,
existen estudios muy variados. Por ejemplo, hay un estudio que dice que los episodios psicóticos suelen ser la causa más importante para remitir a salud mental en las personas con TEA. Entonces, sin embargo, hay otros estudios que dicen que los trastornos psicóticos no son más comunes que en la población general. Y lo que os he explicado, que no se relata mayores tasas de esquizofrenia en personas con trastornos del espectro autista. Sin embargo, sí que son frecuentes, como en la población general, los síntomas psicóticos. Es decir, que hayan ideas de persecución, delirios paranoides, de inserción del pensamiento. Yo, como no sé quiénes estáis aquí delante, no sé si a lo mejor si queréis preguntar cualquier cosa. Entonces, sí que son síntomas que a la persona le producen mucha angustia y realmente no son malos en sí, sino lo que realmente hace que sufras es la interpretación que haces de estas cosas que te pasan. Es decir, pensar que te persiguen es angustiante de por sí, y lo que realmente es patológico es ese malestar que te produce. Entonces, sí que es verdad que muchas veces los chicos con trastornos del espectro autista, como os he dicho, cuando hay mayor ansiedad, hacen interpretaciones que entran dentro del rango psicótico, interpretaciones de que la gente va por ellos, de que en estos momentos hablan de mí, ¿no? O por ejemplo, había un caso que describían en uno de los artículos, que era un chico que tenía un interés en el estudio de la Biblia, ¿no? Se salía la Biblia por arriba o por abajo. ¿Qué pasó? Tuvo un problema en el trabajo que tenía y entonces empezó a decir que había hecho algo mal y que tenía un demonio dentro y que sentía que tenía él sentía el demonio aquí porque lo tenía aquí, lo notaba. Esto, si lo ve un psiquiatra que no sabe lo que es un trastorno del espectro autista, lo que te va a contar es que estos son alucinaciones cinestésicas, alucinaciones corporales, y una sensación que no es real, el demonio dentro, que está haciendo una interpretación delirante de lo que le está pasando. Pero a lo mejor lo que tenemos que valorar es como un interés restringido, un interés en la Biblia, una interpretación de cómo es la realidad de por vida. Es decir, este chico vivía alrededor de la Biblia, ¿no? Como eso, en una situación de ansiedad, en un problema vital, en cierta manera se incrementa mucho. Y que esa sensación que te está contando, a lo mejor es una sensación de ansiedad como hemos tenido todos, el corazón acelerándose. Entonces, a lo mejor da igual la etiqueta que yo le ponga a eso, crisis psicótica aguda. Lo que pasa es que la intervención no va a ser lo mismo en una persona que hace una interpretación desde la Biblia, ¿no? De su interés restringido, de una persona que no tiene esa creencia a lo largo de la vida. Cómo yo voy a tratar eso va a ser distinto. ¿Sí? Vale. Entonces, muchas veces lo que esto supone es que los psiquiatras hacemos diagnósticos incorrectos. Les diagnosticamos un primer episodio psicótico, empezamos a valorar si va a evolucionar la esquizofrenia. Es decir, nos metemos en una rueda que a veces eso también condiciona que de repente cambia todo el contexto y que las intervenciones que se hagan sean totalmente distintas. Y eso es súper importantísimo, ¿no? Porque puede condicionar cómo una persona se ve a sí misma, una persona que le cuesta, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que también las formas de responder a determinados síntomas van a ser diferentes, inapropiadas, ¿vale? Y luego nosotros tenemos que entender que muchas veces interpretamos de una manera inusual esto que os he explicado del corazón, llegan a conclusiones que son muy correctas. Y luego he querido meter esta diapositiva de los trastornos de personalidad. No es comorbilidad con el trastorno del espectro autista, pero es verdad que muchas veces cuando un adulto o una unidad de salud mental, muchos psiquiatras confunden el trastorno de personalidad esquizoide con el trastorno del espectro autista. El trastorno de personalidad esquizoide entra dentro de personas que son como que prefieren estar solos. Eso es lo que un poco les define. Todo lo que hagan lo prefieren hacer solos. Pero sí que es verdad que su capacidad está aislado, pero la capacidad de relacionarse la tiene y de verse a sí mismos la tiene. Lo que pasa es que hay como una preferencia hacia las actividades solitarias. Es diferente. Y luego la personalidad evitativa, que evita hacer cosas por ansiedad, pero cuando se relaciona con personas de confianza, se relaciona bien. Si haces una buena historia, no hay por qué hacer, no dificulta el diagnóstico diferencial. Lo que pasa es que aparentemente las conductas vistas desde fuera puede ser parecido,
lo es, a veces no es tan fácil. Luego vamos a hablar de cosas también muy difíciles que también aparecen en las unidades de salud mental, que es el suicidio. Los intentos de suicidio y el suicidio son muy frecuentes en la población general y también afectan a las personas que padecen un trastorno del espectro autista. Entonces, hay muy pocos estudios, porque lo más importante en estos casos es que, mirad, el suicidio no lo podemos predecir, no sabemos si una persona se va a morir o no, pero lo podemos prevenir, sabemos que hay unos factores de riesgo que hacen que es más probable que una persona se suicide o no. Entonces, cuando un psiquiatra valora a alguien que tiene ideas de muerte, hace una valoración del riesgo. Pero en las personas con trastorno del espectro autista, esto es muy difícil, porque esa persona no nos sabe contar esos riesgos que sí sabemos valorar en otros, con los cuales saber si esa persona tenemos que hacer una intervención más intensa, si el riesgo de suicidio es elevado, es muy complicado. No podemos comparar. Sí que parece que hay variables de riesgo, que es el fracaso social, el aislamiento, la desesperanza, pero no podemos extrapolar lo que aplicamos como normas en la población general porque se van a expresar de una manera totalmente distinta. Entonces, tenemos que valorar que muchas veces el riesgo de suicidio está enmascarado, ¿no? Tenemos que hacer una interpretación muy cuidadosa de los síntomas que estamos viendo. Y luego el consumo, paso muy rápido por todo, lo que queréis preguntar. Sí, dime. Vale, eso es más la ansiedad social, muchas veces. No tiene por qué ser. Es verdad que en personas que tienen un Asperger, pero que han tenido una estimulación, realmente que han trabajado mucho, realmente es verdad que sí que es verdad que la relación con personas cercanas les puede resultar bastante cómoda y que evidentemente cuando están en grupo se sienten más inadecuados a veces. Pero no es la ansiedad que te produce el hecho de estar en una situación de mucha gente, sino es un poco la sensación de sentirse inadecuado. Como que no entiendo lo que está sucediendo cuando habla gente que no conozco mucho y que no sé de qué va. Eso es evitación social. Pero no, por ejemplo, el Asperger no es que no quiera, es que lo de ser el centro de atención no está entre las cosas que quieres, porque el factor es el centro de atención es el tema es que no sabes en un grupo responder a todas las exigencias de la habilidad, exacto. No tiene por qué hablar perfectamente, incluso mejor que tú y que yo. Con un vocabulario mucho más rico. Lo que pasa es que es el lenguaje social, es el lenguaje, lo que llamamos lenguaje pragmático, es decir, lo que es adecuado en el momento adecuado. Por ejemplo, yo ahora tengo que utilizar un lenguaje porque estoy hablando contigo desde aquí arriba que toca. Pero por ejemplo, ya hablaríamos diferente pues, si estuviéramos en el pasillo. Es decir, ese adecuarse a la situación o lo que te tiene que contestar en estos momentos, esa habilidad la tiene que aprender. No quiere decir que no la puedan aprender, pero la tiene que aprender. No es intuitiva como en la mayor parte de nosotros. Algunos también tenemos que aprender muchas cosas sobre esto. ¿Sí? En el consumo de sustancias, pues parece ser que consumen menos porque son más reservados, más introvertidos, ¿no? Parece ser que hay menos riesgo porque hay menos búsqueda de nuevas sensaciones. Pero sí que es verdad que el alcohol, que es muy frecuente en la población general, en un momento dado pueden descubrir que facilita la interacción social y esto es un riesgo. Entonces, cuando trabajemos en personas con trastorno del espectro autista que tomen alcohol, no hay que trabajar tanto el alcohol como que se sientan cómodos a la hora de relacionarse. Hay que valorar pues, siempre en una entrevista con un trastorno del espectro autista adulto y no hay que olvidarse de las sustancias, independientemente de que sepamos que hay menos riesgo. Bueno, conclusiones.
Es verdad que cada vez sabemos más, cada vez hay más gente que quiere, y esto aquí es más que evidente, ¿no? Somos un montón de personas que estamos interesados en mejorar los conocimientos y saber sobre el trastorno del espectro autista, pero desde luego son necesarios mucho más estudios en todas las áreas, en sanidad, en educación. Es verdad que la mayor parte de los estudios coinciden que hay más trastornos de comorbilidad, pero son variables y de momento estamos en una nueva situación. Es verdad que los más frecuentes son la depresión y la ansiedad y que parece ser que son más frecuentes en personas con autismo de alto funcionamiento o en el síndrome de Asperger. Y algunos estudios sugieren que en los niños es más frecuente que en los adultos. Pero es verdad que es importante que los profesionales conozcamos la psicopatología, los síntomas que presentan los trastornos mentales, para que podamos ayudar, porque esto es súper importante en la adaptación funcional, en la autonomía que puedan alcanzar estos pacientes y en el pronóstico clínico. Es decir, que lo que tenemos que hacer es formarnos en reconocer síntomas específicos, identificar las comorbilidades para evitar retrasos en el diagnóstico, errores que condicionan la vida de muchas personas. Y bueno, sobre todo yo creo que lo que debería sacar es que hay una necesidad de formación específica y se deben crear equipos multidisciplinares que estén especializados para adoptar la valoración, el tratamiento y una continuidad entre la infancia, la adolescencia y la edad adulta. ¿Queréis preguntar algo? No se oye. Y que usted no ha hecho ninguna mención, no sé, bueno, simplemente comentárselo, es el tema de la integración sensorial. Es decir, todo el tema... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando la presentación del programa que había en las otras ponencias, voy a centrar, ya me costaba resumir todo eso, voy a centrar más en las cositas que son como más específicas, porque en otras ponencias se van a hablar un poco de todo. No era en tono de reproche, simplemente era como un complementario a lo que ha comentado usted, que me parece muy bien. Y es que muchas veces el trastorno que tienen de ansiedad viene motivado por toda la serie de sensaciones auditivas, bueno, de todo tipo de sensoriales que tienen a su alrededor, que no saben procesar adecuadamente y que eso les lleva a tener una sensación de angustia y de inadaptabilidad enorme. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con usted que tiene que abordarse de forma multidisciplinar, que tiene que ser la administración la que ponga mucho énfasis en esto, aunque las familias hagamos todo lo posible porque nuestros hijos tengan todos los recursos adecuados, tiene que ser desde la administración que se nos dote de ellos. Y sobre todo, pues el tener en cuenta que nuestros hijos se hacen adultos, pero es que después van a envejecer como cualquier otra persona, van a tener necesidad de unas residencias y van a tener necesidad de una serie de sistemas asistenciales específicos para ellos, porque tienen unas características totalmente específicas, pero que pueden llevar una vida absolutamente normal. Yo, como experiencia personal, que no sé si valdrá al resto de la gente que está aquí, le puedo comentar que desde que he tratado a mi hijo en el tema sensorial, su calidad de vida ha mejorado ostensiblemente. Muchísimo, muchísimo, hasta el punto que se le ha retirado prácticamente toda la medicación que estaba tomando. Porque también ha sido él, es más consciente de todas aquellas cosas que le pueden alterar a nivel sensorial, las evita o intenta de alguna manera compensarlas. Sí.
pero que se trata de capacitarlos a que entiendan lo que está sucediendo. Muchas veces esta ansiedad tan grande es porque no entiendo lo que está pasando y esto no lo puedo tolerar, ese ruido, ¿no? Sí. A partir de ahí, si él encuentra una forma de procesar esto y de entender lo que está pasando, podrá poner sus recursos para no ponerse tan nervioso y hacer frente. Entonces, la meditación lo único que hace es bajar el síntoma físico, pero no te quita el ruido, la sensibilidad de esa vida. Con la meditación estás haciendo más bien poco. Sí. No, que es tener un sistema operativo diferente al nuestro, y ellos tienen que ser conscientes, pero los que estamos a su alrededor y la sociedad en general tiene que también tener consciente de esa particularidad que tienen. Son personas absolutamente excepcionales en muchos aspectos, se les tiene que comprender, se les tiene que respetar y se les tiene que apoyar. Entonces, desde todas las asociaciones que estamos vinculadas a las personas con Asperger, lo que demandamos tanto a la administración como a la sociedad es eso, comprensión y aceptación.